Para analizar el tema, saludo con mucho gusto al doctor Alejandro Madrazo, profesor visitante en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Alejandro, para entrar en contexto, ¿cuál ha sido el impacto de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública desde que se inaugura y desde que inicia? Mira, en realidad la Guardia Nacional ha sido una máscara para el ejército desde su inicio. Es más, yo te diría desde su concepción en la propuesta del presidente López Obrador allá en noviembre de 2018. Lo que él propuso era crear un cuerpo militar encargado de la seguridad pública y lo que hacía era robarle el nombre a la Guardia Nacional, que es una figura muy antigua. La Guardia Nacional se creó originalmente en el siglo XIX y era para movilizar a los ciudadanos y organizar a los ciudadanos para formar ejércitos ciudadanos en contra de la invasión de Estados Unidos. Entonces, la Guardia Nacional, la etiqueta Guardia Nacional había quedado en la Constitución desde aquel entonces. Lo que López Obrador propuso en 2018 fue tomar esa etiqueta y, en realidad, pegársela al ejército para que el ejército fuera ya quien se encargara de la seguridad pública, como venía haciéndose o como viene haciéndose desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas allá en diciembre de 2006, pero que siempre se ha hecho a sabiendas y a todas luces, fuera de la ley y fuera de la Constitución. Entonces López Obrador de alguna forma quería ponerle una máscara al ejército para así darle la vuelta a los impedimentos constitucionales de que el ejército haga tareas de seguridad pública, porque la Constitución es muy clara en señalar que el ejército no puede hacer tareas de seguridad pública. Pues bien, esa propuesta inicial de López Obrador fue rechazada por el Congreso y el Congreso creó una Guardia Nacional, pero condicionó a que fuera civil y policíaca y expresamente señaló que tenía que estar en la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, hay un mandato constitucional expreso de no pasar la Guardia Nacional a ninguna secretaría, ni por supuesto a la Secretaría de la Defensa. Pues bien, el presidente creó la Guardia Nacional en los hechos como un brazo militar. Le dio las plazas a los militares, le encargó a los militares el reclutamiento, las bases fueron militares, la organización fue militar, incluso el mando, ¿Sí? el jefe de la Guardia Nacional, lo nombró a un militar en activo cuando la arrancó. Entonces, el impacto de la Guardia Nacional ha sido, pues, nulo en el sentido de que ha sido lo mismo que venía de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, que es usar al ejército para seguridad pública. El impacto del ejército ha sido catastrófico en la seguridad pública. Desde 2006 se han disparado los homicidios y se ha disparado la violencia justamente por la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Entonces, la Guardia Nacional, de facto, ha sido una pieza, un brazo del ejército y ha sido muy negativo en la seguridad pública en este país desde 2006. Y dicho eso, Sí, perdón. Que dicho eso en sentido estricto, doctor, ¿la Guardia Nacional ha operado en algún momento entonces como un cuerpo civil, como se estaba pensado en un inicio? En realidad no, el presidente ha violado la Constitución, pero nos ha mentido y nos ha dicho que no se viola la Constitución. Él ha insistido en que al estar en la Secretaría de Seguridad Pública tiene un mando civil, que como él es civil, entonces hay un mando civil de las Fuerzas Armadas. O sea, él ha insistido mucho en que no está militarizando. Lo distinto es que está saliendo del closet y ya está abiertamente aceptando que está militarizando. El problema es que al hacerlo está violando una vez más la Constitución y en este caso un pasaje expreso de la Constitución que señala que la Guardia Nacional tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, no puede estar adscrita a la Secretaría de la Defensa. El presidente sabe que está violando la Constitución, tan lo sabe que originalmente propuso una reforma constitucional. Cuando se vio débil en el Congreso, cuando vio que no reunía los votos en el Congreso para hacer su reforma, entonces nos anunció que por decreto, que él va a gobernar por decreto y que no le importa que el Congreso no avale su propuesta, él va a transferir a la Guardia Nacional ya abiertamente a la Secretaría de la Defensa. Entonces, el presidente venía violando la Constitución, pero a escondidas. Tenía por lo menos el decoro de esconder la violación flagrante a la Constitución en la que estaba incurriendo. Hoy el presidente abiertamente anuncia que va a violar la Constitución y además le pide al ejército abiertamente que viole la Constitución al aceptar a la Guardia Nacional cuando el texto de la Constitución, en el artículo 21 constitucional, es expreso en señalar que la Guardia Nacional tiene que estar en la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente va a violar la Constitución y el ejército va a violar la Constitución y es muy delicado que el presidente le pida al ejército que viole la Constitución. Hablando sobre la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, en la práctica, ¿qué consecuencias podría tener que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional?
Yo creo que la consecuencia fundamental es que se va a sentar un precedente gravísimo de que el presidente puede violar la Constitución y el ejército lo va a apoyar. Esa es la consecuencia principal. Operativamente no va a variar mucho. La Guardia Nacional ya opera dependiendo de la defensa con resultados catastróficos, como los hemos visto. Entonces vamos a ver más de lo mismo. Vamos a continuar viendo el deterioro de la seguridad pública en este país, porque no implica un cambio en la estrategia, implica simple y sencillamente el abiertamente violar la Constitución. Yo me pregunto por qué el presidente hace esto, por qué quiere abiertamente violar la Constitución y francamente me da miedo que lo que esté haciendo es un ensayo de violar la Constitución impunemente. Lo que él dijo en la mañana es decir, pues ya la Corte que decidirá si se está violando la Constitución o no, pues es muy engañoso decir eso, porque la Corte es una institución que sí sigue las reglas del derecho, pero hay dos cosas. Primero, es muy difícil llevar un caso ante la Corte. No es fácil llevar casos ante la Corte. Pero segundo, y eso es lo más grave de todo, se han llevado casos ante la Corte argumentando que es inconstitucional la militarización. Hay hoy en día al menos 8 casos ante la Suprema Corte, 4 acciones de inconstitucionalidad, 4 controversias constitucionales, 3 acciones de inconstitucionalidad y un amparo en el que se está pidiendo a la Corte se pronuncie sobre la militarización que hemos vivido desde 2016, es el caso más viejo, pero sobre todo, es solo un caso, los demás casos son ya del periodo de López Obrador. Y entonces, la realidad es que la Corte no resuelve los casos sobre militares. La realidad es que la Corte solapa la violación constitucional al guardar silencio sobre la militarización. Entonces, cuando el presidente dice, bueno, pues ya que la Corte diga, pues está siendo engañoso, nos está mintiendo diciendo que él respeta la división de poderes. Le está apostando a la impunidad con la que ha violado la Constitución hasta ahora, con el aval y el silencio de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí es muy importante señalar la responsabilidad y el papel francamente irresponsable y cómplice que está jugando la Corte, sobre todo los proyectistas que tienen los casos, pero muy en particular el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El contraste entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en guardar silencio y con ese silencio cómplice, solapar la violación constitucional en que incurre el presidente López Obrador, contrasta con el liderazgo que ejerció en su momento el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Mesa, que él sí reunió los casos que había sobre fuero militar en su momento y pidió que se resolvieran conjuntamente esos casos para que se diera claridad a cuál era el límite del fuero militar en ese momento. Y ya hoy lo decíamos, hoy en día lo que la Corte está haciendo es dejando turbia el escenario y, bueno, pues a río revuelto, provecho de pescadores, y aquí el que está saliendo a la pesca es el presidente López Obrador, violando la Constitución una vez más y apostándole a la impunidad que la Corte le ha permitido. Ya lo decíamos, el Ejecutivo asegura que la Guardia Nacional seguirá siendo un cuerpo de seguridad civil, aunque forme parte del Ejército. Eso es posible, por una parte, y por otra, ¿de qué factores dependería que la Guardia Civil la Guardia Nacional sea un cuerpo civil? A ver, el presidente puede decir misa, pero que él diga que es un cuerpo civil no lo hace un cuerpo civil. La Guardia Nacional tiene un mando militar que él nombró. El presupuesto está en manos de la Secretaría de la Defensa. El reclutamiento, el entrenamiento, las instalaciones, todas son de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué haría a un cuerpo realmente civil que tuviera mando civil, que el presupuesto estuviera en la Secretaría de la Seguridad Pública, que se respetara el entrenamiento y la formación profesional policíaca y no una formación militar, y que fuesen policías profesionales quienes la formasen? Entonces, pues un mando civil, un entrenamiento civil, una organización civil y policías civiles. Nada de eso tiene la Guardia Nacional hoy en día. Todo eso ha sido una violación abierta de la Constitución desde que se creó la Guardia Nacional, una violación burda a la Constitución, pero el presidente insiste en decir, no, aquí hay mando civil, aquí hay mando civil. ¿Por qué? Porque él lo dice. No hay nada que haga civil a la Guardia Nacional. ¿Qué se necesitaría? Se necesitaría hacer una corporación en forma distinta, empezando por respetar la Constitución. El mando tiene que ser civil. Tiene que estar formado por policías profesionales, no por soldados. El equipamiento debe ser civil, el entrenamiento debe de ser civil. Nada de eso reúne la Guardia Nacional. Estamos viviendo una abierta militarización de la seguridad pública del país desde hace años, pero nunca tan burda, tan flagrante y tan descarada como lo está haciendo el presidente López Obrador. Y finalmente, Alejandro, ¿cómo resumirías las experiencias que ha tenido México con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? Brevemente.
catastróficas. Las fuerzas de seguridad pública son el principal promotor de la violencia en este país, en mi opinión. Llevo 15 años estudiando este tema y no me cabe la menor duda. Usar al ejército para tareas de seguridad pública empeora la seguridad gravemente, incentiva a la violación de derechos humanos e incentiva la violación de la Constitución. A ver, perdón, pero si queremos que los ciudadanos respeten la ley, los primeros que tienen que cumplir con la ley tendrían que ser las autoridades encargadas de hacerla cumplir. Y cuando el presidente viola la Constitución y el ejército viola la Constitución y se burlan de la Constitución al pretender que están creando un cuerpo civil cuando en realidad es militar, lo que le están diciendo al ciudadano común y corriente es: viola la ley y hazte guaje. Tú di que no le estás violando, tú niega, y de esa forma te puedes escapar, porque en este país hay impunidad. El presidente es el primer violador de la ley que se va y que avanza por la impunidad que el Poder Judicial le permite. El primero es el presidente. Doctor Alejandro Madrazo, profesor visitante en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, muchas gracias por su análisis. Muy buena tarde. Buena tarde. Hasta luego.